la voy a leer más ratito, pero vamos a leer el texto. Dice, es un texto breve. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hija mía, tu corazón. Este es el pedido de Dios para este día. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios requiere de toda la humanidad? Es el corazón. Hoy día vamos a hablar sobre la respuesta más grande del corazón. La respuesta más grande del corazón. Así que levante su Biblia en su mano y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y ella transformará mi vida. Mi mente está dispuesta, mi corazón está receptivo. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias por estar juntos. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Muchas gracias por tu insistencia con nosotros, por tu paciencia, por tu amabilidad, por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias por tu compasión. Muchas gracias porque insistes una y otra vez para lograr, Señor, nuestros corazones para ti. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Oramos que abra los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana y que nos hables, que edifiques nuestros espíritus. Queremos crecer. Queremos responder a la voz que viene del cielo. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál piensas tú que debería ser o debe ser la respuesta o es la respuesta más grande del corazón del ser humano? La respuesta más grande del corazón. Ya tendrás a lo mejor la respuesta a esta pregunta. La respuesta más grande del corazón, ¿cuál es? ¿Por qué será que Dios a veces parece lejano en la vida de muchos hijos de Dios? ¿Por qué será que hay gente cristiana que en el tiempo pierde su entrega, pierde su fidelidad, pierde su compromiso? Lo vemos en sus ojos, lo vemos en su manera de hablar, en sus maneras de conducirse en la vida. ¿Produce alguna diferencia el hecho de haber tenido un encuentro con Jesucristo, un encuentro real? ¿Cuál es la diferencia entre haberse encontrado con Cristo y simplemente venir a una iglesia cristiana, cualquiera sea el nombre que ésta tenga? Hay gente que dice, yo ya no siento a Dios. ¿Por qué será que si ya no siente a Dios un día, o sea, con eso está diciendo que un día seguramente lo sintió? Mis queridos, fíjense que la vida cristiana es una realidad, pero una realidad del corazón. La vida cristiana no tiene que ver con una cosa del intelecto, tiene que ver con una experiencia vivencial. Viene y brota y surge ahí dentro del corazón. El corazón no tiene que ver con el cardiac, el corazón tiene que ver en el lenguaje bíblico con la esencia de nuestro ser, con lo que yo soy, con eso que te tiene que pasar en lo profundo. Póngame atención, por favor, no se distraiga. Dios en esta hora definitivamente quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo, pero a nivel del corazón, porque es ahí, desde ahí emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Cuando el ser humano en el huerto del Edén cometió el pecado más grande, que es independizarse de Dios, lo que en realidad el hombre le negó a Dios es el corazón, la esencia del ser. Perdió su conexión con Dios. Aun cuando el hombre siguió disfrutando de los beneficios de Dios,
pero no necesariamente mantuvo su relación con Dios, su relación de conexión con Dios. Y cuando esa relación se cortó, entonces ahí vino la muerte. Por eso estoy diciendo que la vida cristiana es una realidad del corazón. Mi testimonio, mi transformación comienza y continúa con una experiencia, hermanos, íntima con Dios. Dios no es una historia, Dios no es un credo, Dios es real. Él es el creador del universo. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Él nos creó con una razón grande, una razón maravillosa que tenemos que entenderla. A eso vino Jesucristo, a explicarnos la razón por la que Él nos creó. Él nos creó para que nosotros pudiésemos entender su corazón y para que a partir de ahí pudiésemos alimentarnos de su sabiduría, de sus instrucciones, entender sus planes, entender sus propósitos. Dios no es una historia o un credo. Dios es real, Él es el creador del universo, Él es nuestro creador. Él nos creó con un gran propósito y la única manera de conocer ese propósito y vivir en íntima comunión con Él es estar relacionados con Él de corazón a corazón. De muchos dirá en el último día: nunca te conocí. Dice la Biblia que de otros dirá: te conozco, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mis preciosos, a veces nos entristece cuando tenemos noticias de personas que, jóvenes o adultos, que caminando con Dios luego dan vuelta a las espaldas al Señor. Ese es un término, la Biblia le llama apostatar de la fe. Y nos da tristeza no por nosotros, sino por ellos. Porque la Biblia dice que no puede haber ningún ser humano que se endurezca contra Dios y que le pueda ir bien en la vida. Definitivamente pareciera en algún momento que los encantos del mundo, la fascinación del mundo, seducen a las personas haciéndoles creer que será mejor hacer un intercambio. Cambio lo permanente y dejo por de lado o postergo lo eterno. O sea, cambio lo permanente por lo momentáneo. Entonces las personas empiezan a vivir en esa filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero definitivamente el comer y el beber no satisface la razón íntima por la que el hombre fue creado. Un santo de antaño dijo que Dios creó al hombre con un vacío que tiene la forma de Dios y que si no la llena Dios, el hombre permanece vacío. Por eso la religión no es la respuesta. Por eso ir a una iglesia solamente no es la respuesta. La respuesta es conocer al Señor que generó la iglesia, que dio a luz la iglesia, que creó la iglesia, que ideó la iglesia. Y hay personas entonces que pueden vivir rodeadas de tantas cosas y a la final permanecen vacíos. ¿Sabe que si no te sucede en el corazón, no habrá temor de Dios dentro de ti? Y a veces decimos, pero ¿por qué? No se distraiga, por favor, pare la conversación. A veces decimos, ¿por qué estas personas tienen la osadía de enemistarse con Dios y abandonar a Dios? ¿Por qué estas personas pueden aceptar el sustituto como por ejemplo la masonería, cristianos y masones? O cristianos y drogadictos, cristianos y marihuaneros. Y yo digo, ¿cómo pueden hacer? O cristianos e inmorales. Y entonces, ¿cómo puede convivir? Pensarse que la vida que trajo Jesucristo puede tener mistura, puede tener mezcla. Pero hay personas que viven así, que viven queriendo a Dios, pero cediendo a las tentaciones, cediendo a las sugerencias de sus instintos, de sus deseos. Y la Biblia dice que estas personas siempre, y hay muchísimas en las iglesias, siempre, y es lapidario lo que voy a decir, pero dice, estas personas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo dice a Timoteo, a este tipo de personas evita, porque este tipo de personas tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
La apariencia de piedad pulula por todas partes. Las personas que tienen una vida doble, me trae al recuerdo la historia de este zoológico que perdió a un gorila que era la atracción del zoológico. Un día se murió el gorila y toda la gente venía más al zoológico por el gorila que por cualquier otra cosa. Así que los dueños del zoológico pensaron, ¿qué podemos hacer? Porque si no nos vamos a ir en bancarrota y después la gente no va a venir. Y alguien dijo, ya sé, vamos a contratar un gorilón. ¿Quién es un gorilón? Uno de estos que, físico-culturista, así como yo, pues, ¿ya? Vamos a contratar a un físico-culturista, ¿cierto? Y le plantamos un traje de gorila y va a pasar colado hasta que nos llegue el gorila de reemplazo. Así que hablaron con el muchacho, vieron las características, le pusieron el traje de gorila que parecía de lejos como igual. Así que le dijeron, bueno, ahora tienes que hacerte algunas marihuanzas, tienes que subirte a algunas partes. Y mientras estaba entrenando se tropezó y fue a caer a la jaula de los leones. ¡Ah! Y empezó a gritar, ¡ayúdame! ¡Socorro! ¡Por favor! Y los leones se acercan rápidamente donde él. Y de repente, cuando está despavorido el hombre pensando que los leones lo van a devorar, uno de ellos le dice, shh, quédese callado, compadre, o si no aquí todos nos vamos a quedar sin pega. La enseñanza es que el león también era falso. Y sabes que en la vida cristiana a veces el engaño es tan sutil que te puede hacer llevar a ti a creer que todo el mundo lo hace, que los estándares de Jesucristo no se pueden vivir, que podemos vivir chanfleados. Es así como cuando uno se estaciona en una parte que dice no estacionar, y uno se estaciona, uno dice, y la esposa te dice no te estaciones ahí, no hay problema, dice, si están todos estacionados, uno dice, y uno se estaciona ahí, y después viene el policía. Cuando viene llegando el policía, pero están felicísimos los motonetistas, los G.I. Joe, ¿cierto? Están felicísimos sacando parte, 1, 2, 3, porque tienen toda la cuadra ahí. Claro, porque uno siguió simplemente la línea del otro que desobedeció y pensando que porque los demás todos desobedecieron, debe ser normal. O sea, como que la normalidad es la desobediencia. ¿Y sabes qué? Tendrán apariencia de piedad y es la eficacia, pero perderá la eficacia de ella. Yo creo que una de las cosas más relevantes que quiere hacer el Espíritu Santo y que está haciendo en el tiempo es que nos está haciendo un llamado a lo genuino. El Señor nos está diciendo que nuestra más grande respuesta del corazón, ¿sabes cuál es? La más grande respuesta del corazón tiene que ser la obediencia. Hermanos queridos, la más grande respuesta de tu corazón para que no tengas apariencia de piedad, lo que hace la diferencia entre lo auténtico y lo falso es la obediencia. Y voy a ir rápidamente en este pensamiento. Quiero desarrollar esto que yo creo que Dios ha puesto con urgencia en mi corazón para decírtelo en el inicio, yo lo estoy llamando así, de este año. Todo tiene que suceder a partir de una experiencia viva y real que se debe dar en tu corazón para que puedas vivir en íntima comunión con Dios y puedas agradar el corazón de Dios, para que podamos ser genuinos en medio de una generación perversa y maligna. Tenemos que tener regulado nuestro corazón con Dios. Tiene que ser un asunto del corazón, no de la religión. La religión te pone normas externas, pero no te cambia el corazón. La religión y las personas que viven por religión viven al ojo, viven para agradar a las personas, viven por el que dirán, pero no viven por el impulso del corazón de amor hacia Dios. El Señor, cuando dice dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo yo quiero cautivar tu corazón, yo quiero revelarte por el Espíritu lo que yo he sido capaz de hacer por ti. La Biblia lo dice en estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a partir de ahí, cuando la revelación te viene de que tú, siendo un pecador, que tú siendo una persona que ibas al infierno, que tú siendo una persona que estaba preso y muerto en tus delitos y pecados, Dios te amó, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo igual vino y murió por nosotros. Cuando uno le es revelado eso, cuando te es revelado el corazón de Dios, entonces te dejas cautivar por el amor de Dios, te dejas cautivar por Él, y a partir de ahí la obediencia es una obediencia voluntaria. No es una cosa obligada.
La religión te pone como el bozal que le ponemos al perro. Cuando tú adquieres religión en tu vida, es el bozal que se le pone al perro. El bozal impide que el perro muerda a las personas, pero el bozal no le quita las ganas a la gente. Perdón, al perro de morder a la gente, no a la gente de morder al perro. No le quita las ganas al perro de morder a la gente. Eso es la religión. La religión te regula por fuera, pero por dentro sigues teniendo malos pensamientos, sigues siendo mal hablado, sigues siendo injusto, sigues siendo impuro, sigues siendo torcido y mentiroso. Por eso Jesús, cuando vino a Israel y se encuentra con los religiosos de su tiempo, Él podía mirar lo que los demás no veían. Por eso no se fiaba de los religiosos. Por eso que no fue a la casa de los religiosos, pero sí fue a la casa de la prostituta, o fue al lugar donde estaba la prostituta. A la prostituta le habló con ella y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque era una mujer que, si bien es cierto, estaba pecando, pero ella reconocía que era una pecadora. Había sido descubierta y reconocía que merecía morir. Pero ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero el religioso es el que dice: no, yo no necesito regulaciones, yo estoy bien. No, yo no soy como este, yo no soy como este otro. Yo no soy acá, yo no soy allá. Y frecuentemente se mide por las cosas externas que hace, aun cuando su corazón está lejos de Dios. El Señor Jesús entonces a ellos que guardaban la apariencia decía: tengan cuidado, porque están en un peligro terrible. A Jesús les dijo: miren, vengan por favor. ¿Ven esos que se sientan en la cátedra de Moisés? Esos que se crean sabios, esos que saben tantas cosas. Mira, hagan todo lo que ellos dicen, porque en cuanto a cátedra lo dicen bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Por eso, mis queridos, el Señor Jesucristo venía diciéndole: yo vengo a cambiar tu corazón. Yo no vengo a que seas un líder, que sigas mi ideología. Yo tengo el poder para transformar tu corazón. A Nicodemo le dijo: tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, ¿quién era? Un religioso de su tiempo. Y Nicodemo se sabía todo. Daba diezmo de todo lo que ganaba, ayunaba 2 veces a la semana, oraba 2 horas diarias. Y el Señor le dice: mira, cuando hagas eso, tú tienes un problema. Tú vas a la iglesia de chiquitito, pero tienes un problema. Tú tienes un problema, que tu corazón no ha sido cambiado. Y yo no vengo a regular a la humanidad por fuera. Yo no vengo a meterlos en regla a fin de que por dentro se anden envidiando, odiando, deseándose, con pasiones desordenadas. Yo traigo la respuesta, pero la respuesta no es de paquetito por fuera. Señores, en el cristianismo la calidad va por dentro. Entonces todo te tiene que suceder a partir de una experiencia viva y real que se debe dar en el corazón. Es ahí donde tenemos que hablarle a Dios de corazón a corazón. ¿Te acuerdas la primera vez? No fue de corazón a corazón. No fue que Dios habló a tu corazón y compungido convencido por el Espíritu Santo viniste descubriendo el amor de Dios. Y le dijiste: Señor, es tan grande tu amor que yo respondo. Y Dios dice: yo te he amado y te amo de corazón. ¿No es ahí tu relación? ¿No han sido ahí tus más grandes e íntimas conversaciones con Él? ¿No han sido ahí tus conversaciones más claras, tus descubrimientos más plenos de tu ser interior? ¿Lo has hecho delante de Él con tus palabras en tus oraciones? ¿Qué oración ha sido Él? ¿Ha sido una oración que te enseñaron? No. ¿Ha sido una oración de un catecismo? No. ¿Qué fuese eso? Simplemente fue tu hablar de tu corazón. ¿Te acuerdas el día en que Él se reveló a tu vida? Y el Señor dice: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Ahora, todo tiene que suceder a partir de una experiencia viva y real que se debe dar en el corazón. Por eso, fíjense, el profeta Isaías 29:13 dice: pues así dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Póngame atención, por favor. Es tan importante esto que estoy diciendo. ¿Sabe? En algún momento, cuando vi tan poca gente, pensé y dije: mejor voy a guardar esto para cuando haya más gente, porque yo considero que esta palabra es tan
vital y recién estoy empezando a decírtela. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. ¿Cómo se acerca? Con su boca. Y con sus labios me honra. Pero el asunto, dice, tiene que ver con el corazón. El corazón está lejos de mí. ¿Sabe? Cuando dejas pasar y haces cualquier cosa menos hablar con Dios, Dios dice, su corazón está lejos de mí. Cuando simplemente haces cosas por repetición, porque sabe que hay que hacerla, como cuando le dice al hijito, no le pegue a tu hermanita. Sí, yo no le pego a mi hermanita. Saca el rostro, pa, y otra vez la mirada y pa, otra vez le pega. Te sabe responder bien, pero no hace el bien. ¿Por qué vienes acá? ¿Por costumbre o porque tu corazón está ligado a Dios? A no ser que sea tu corazón, entonces estás teniendo simplemente una religión. Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz, la puerta es tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, eso tiene que ver con oír del corazón. Entraré a Él, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si hoy día estás escuchando la palabra, pero no estás tomando decisiones en tu vida, entonces no le diste a Dios el corazón. Escuché la historia de una ancianita que iba saliendo, no tan anciana, iba saliendo de la reunión y otra venía entrando. Y la que venía entrando le dice, ¿ya terminó el mensaje? Entonces la anciana le dice, en realidad el sermón sí terminó, pero el mensaje en mi vida todavía no termina. El mensaje recién comienza, porque el mensaje tengo que practicarlo. O si no, obviamente es letra muerta. Entonces, si no te sucede en el corazón, no hay cambio. Si no te sucede en el corazón, no hay transformación. Solo cuando te ligas en el corazón, entonces ahí recién amas. Ahí recién obedeces. Cuando te ligas en el corazón con Dios, ahí recién puede ser óptimo y apropiado para que Dios te pueda usar. Hay mucha necesidad en el mundo. Lo que pasa es que Dios no tiene gente que esté dispuesta a oír su voluntad. El no solo saber, sino el obedecer es lo que hace la diferencia. Dios dice, ámame y obedéceme. Ámame y obedéceme. Ámame y obedéceme fue la instrucción implícita en el Génesis, en la conversación de Adán y Eva con Dios. Si me obedeces, vivirás. Ahí en el huerto del Edén, el hombre cambió, usted sabe, como he venido diciendo, la obediencia por el conocimiento. Dios habló con el hombre, Dios mandó al hombre, dice, y Dios mandó al hombre, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Lo mandó, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces luego la serpiente viene y habla con Adán y le dice, no va a ser que van a morir, sino que sabe Dios, habla con Eva en realidad, sabe Dios que el día en que de ese árbol coman, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Wow. Así que Eva dijo, entre obedecer y conocer, voy a conocer. Y es como ese conocimiento, nosotros creemos continuamente, hoy día como nunca antes, prolifera el conocimiento. Nosotros tenemos acceso a tanta cosa y creemos que por enterarnos obedecemos. Creemos que por enterarnos ya se aplicó a nuestra vida. Y entonces escuchamos una noticia que murieron 35, en otro un terremoto murieron 10.000. ¿Y cómo es que se murió la vecina? Y que se murió el hermano. Yo no, como que nada te toca, porque hoy día tenemos una situación de rebote. Simplemente no aplicamos ni absorbemos todo lo que viene. En un sentido, por supuesto, está bueno no absorber todo, pero en otro caso a veces nos hacemos tan insensibles que estamos simplemente, Dios se ha convertido en un instrumento de bendición para mi propia vida. Simplemente Dios, yo quiero creer en Dios porque me va bien con Dios. Y me va bien con Dios porque me bendice. Entonces, escogemos ser esas ovejas y no esos hijos que le amamos y que le servimos.
bendíceme, óiganme, visítenme, llámenme, perdónenme, compártanme. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Mientras Dios está diciendo, ¿y quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? La miel es mucha, los obreros son pocos. ¿Quién irá? El tema es, entonces, ¿cómo yo sé que estoy agradando el corazón de Dios y que sus bendiciones están viniendo sobre mí continuamente? Una sola cosa, mis queridos: la obediencia. La obediencia. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es hacer cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos, sin importar el costo y sus consecuencias. Corta, por favor, la parte de arriba. Gracias. Sígame, por favor, en esta definición. La obediencia es hacer cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos, sin importar el costo y sus consecuencias. Fíjese, la gran mayoría de las veces Dios nos da instrucciones, y no solo palabras de esperanza y de fe, sino que nos da instrucciones. Y fíjese, por favor, yo quiero que me sigan esto porque es muy importante. Estas instrucciones u órdenes de Dios pueden venir a través de su palabra, pueden venir mediante la voz interna del Espíritu Santo, o a través de un hombre o de una mujer de Dios calificados. Cualquier acto o actitud de rebelión va a paralizar instantáneamente nuestro progreso a que las bendiciones de Dios vengan en nuestra vida. Dios no nos va a enviar mensajes adicionales hasta que los mensajes anteriores hayan sido obedecidos. ¿Por qué a veces tenemos personas que no sienten a Dios? ¿Por qué tenemos personas que no ven la respuesta de Dios? Porque Dios les dio una instrucción y no hicieron caso. Porque Dios nos dio una instrucción y no hicimos casos. Entonces, un principio de obediencia es el siguiente. Mire, es el siguiente. Un principio de obediencia es el siguiente: Dios nunca te dará otra instrucción por anticipado más allá de tu último acto de desobediencia. A ver, Dios te dice, yo quiero que vayas a tal parte. Desobedeciste. No esperes que Dios te hable otra cosa. No esperes. Porque el principio es este: Dios nunca te va a dar otra instrucción por anticipado más allá de tu último acto de desobediencia. Y quiero mostrarte un poco lo que yo aprendí en el tiempo. ¿Sabe? Hay dos partes de la voluntad de Dios. Los entendidos hablan de la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. Hay otros que le llaman así: la siempre voluntad de Dios es la voluntad general de Dios. Y también está la voluntad específica de Dios, que también le llaman la voluntad de la hora o la hora de Dios. Fíjate, esto es muy importante, me gustaría tomarme un tiempito para desarrollarlo. Los dos aspectos de la voluntad de Dios, porque si vamos a ser obedientes, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Por esa razón, hay dos aspectos: la siempre voluntad de Dios. Algunos mandamientos son permanentes, son eternos, son prescritos para todos los seres humanos en todos los tiempos. Por ejemplo, todos los hombres recibieron el mandamiento de arrepentirse de sus pecados. Esta es la voluntad general de Dios. La salvación siempre es la voluntad de Dios para todos los hombres. Dice la Biblia en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es para todos. Siempre es la voluntad de Dios y su deseo que los hombres se arrepientan y que sean restaurados al compañerismo con Él. Usted, por ejemplo, ve que los 10 mandamientos son universales. Estas instrucciones son permanentes e inmutables y están aquí en las Escrituras de lo que llamamos nosotros la siempre voluntad de Dios. Otro ejemplo de la siempre voluntad de Dios o la voluntad general de Dios, ¿cierto?, es la sanidad de nuestras enfermedades. Es la voluntad de Dios que todos nosotros seamos sanados. Ahí en 3 de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Por ejemplo, mirando la palabra de Dios, dice también en el libro de Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir, mis queridos? Ponga atención a esto, que la muerte de Cristo incluye no solamente que nuestros pecados son perdonados, sino que la muerte de Cristo incluye también que nuestras enfermedades fueron llevadas en su cuerpo. Por lo tanto, nosotros cuando somos atacados por una enfermedad, tenemos que resistirla en el nombre de Jesús. Mira, hay personas que están orando para que Dios les dé sanidad. Los que optan por la sanidad divina, que quiere decir que cada vez que se enferman, entonces vienen y alguien les ora y Dios los sana. Eso es la sanidad divina. Pero hay otros que han crecido en fe y oran por salud divina para decir: Señor, yo quiero caminar por esta tierra sin enfermarme, morirme, pero morirme de viejo y no de enfermo. Así que cuando viene la enfermedad, muchas veces nos ataca, ahí tenemos que pelear en fe y hacer todo lo posible por salir de ella. Pero no decir: ay, Dios me mandó esta enfermedad, por lo tanto esta enfermedad es como una enfermedad de toda la familia, por lo tanto todos padecemos de lo mismo, así que no me toque esa enfermedad. No, Señor. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabes qué? El perdón total es también la siempre voluntad de Dios hacia nosotros. Fíjese, el Señor dice, bendice, por ejemplo, en el Salmo 103. El perdón total es la siempre voluntad de Dios para nosotros. Dios en el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en el Salmo 103 del 17 al 18 dice: mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. En el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La voluntad, siempre la voluntad general de Dios, Él espera que los hombres se arrepientan. La voluntad general de Dios, Él espera que los seres humanos seamos sanos. La voluntad general para todos los seres humanos también es que nosotros perdonemos a los demás. Y la pregunta es: ¿hay alguien en tu vida que te haya dañado? Porque la voluntad de Dios es que lo perdonemos. La voluntad de Dios es que tú lo perdones. Esa es la siempre voluntad de Dios. Esa es la voluntad general de Dios para todos los seres humanos. ¿Hay alguien en tu vida que te haya dañado? Tu voluntad de obedecer es la siempre voluntad de Dios. Esto es también un acto de obediencia que puede desatar tantas bendiciones en nuestra vida. Estoy enseñándote a obedecer. Entonces, arrepentirse es el mandato de Dios. Hay que obedecerlo. Pedir la sanidad y acceder a ella es el mandato de Dios. Perdonar es un mandato de Dios. Sabe, definitivamente, el perdonar es algo que tiene que practicarse dentro de nosotros y que no es fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido a veces estancados sin pasar a la próxima estación en nuestra vida espiritual porque simplemente sentimos que hemos sido tan dañados y no tenemos espacio para el perdón? Hemos de reconocer que para perdonar verdaderamente tenemos que pedir la ayuda de Dios. Tenemos que decirle: Señor, muchas veces, Señor, no soy capaz de perdonar a tal persona. Ayúdame tú. Y muchas veces nos hará bien recordar cuánto Dios nos ha perdonado. Jesús lo explicó de esta manera: que había un hombre que debía como la deuda externa, y fue su señor y le pidió cuenta. El hombre dice: por favor, permíteme, yo te lo voy a pagar todo. Aunque viviera 100 vidas, no le podía pagar. Y le suplicó, le dice: por favor, yo te lo voy a pagar todo, pero espérame. Y dice que el hombre le perdonó la deuda. Luego vino este hombre que había sido perdonado, estaba feliz, se encuentra con otro que le debía
$1.000.000. Así que lo llama, le dice, quiero que me pagues el $1.000.000. El otro le dice, mira, por favor, yo te lo voy a pagar, pero espérame. No, señor, páguemelo de inmediato. No, pero por favor, sí, lo voy a pagar, pero no tengo ahora, espéreme, yo se lo voy a pagar. Y dice que lo mandó preso a él, a su esposa, a sus hijos. Y cuando su señor, el que le había perdonado a él toda esa deuda, esa grande, la deuda externa, se enteró, lo llamó. Y le dice, hombre malo, ¿acaso no te perdoné esa tremenda deuda? ¿Te perdoné o no te perdoné? Sí, y era grande, grande. Y te perdoné, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué tú no le pudiste perdonar a ese otro? Y dice que lo tomó y lo mandó a los verdugos. Y allí hasta que pague, dice, hasta el último cuadrante. ¿Sabes qué? ¿Cuánto Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuánto? Si es que verdaderamente te has arrepentido. Porque si sigues abrazado a tu pecado, olvídate, no estás arrepentido. Y la Biblia enseña que Dios perdona solamente a los arrepentidos. Y arrepentimiento es abandonar el pecado. Arrepentimiento no es lágrimas de cocodrilo. Usted sabe que hay un cocodrilo que atrapa a la presa, atrapa a un hombre, lo atrapa así y se pone a llorar. Llora porque se le activan unas glándulas lagrimales y llora sin vergüenza. Pero se come la presa igual, po. Y hay gente que se arrepiente al estilo lágrimas de cocodrilo. Sí, yo estoy arrepentido. ¿Por qué arrepentido? Porque lloré, llené de moco el altar. Sí, pero ¿y abandonaste tu pecado? No, todavía sigue siendo mal hablado, todavía no paga lo que debe, todavía miente, sacador de vuelta en el trabajo, todavía maldiciente. Entonces la voluntad de Dios, cierto, es que nosotros seamos personas verdaderamente arrepentidas y seamos personas que consideremos todo lo que Dios nos perdona. Cuando yo me arrepiento, Dios me perdona una tonelada, no sé si una, me perdona infinitamente. Así que Él espera que nosotros también recibamos ese perdón, pero que también nosotros perdonemos. Tú me vas a decir, sí, pero es que a ti no te ha pasado lo que me ha pasado a mí. Es probable, pero ¿sabes qué? De todo te puede ayudar Dios. Si tú simplemente vienes a Él, le dices, Señor, no puedo, ayúdame tú, Dios lo va a hacer. Quiero terminar porque sé que hace calor y todo el tema, pero sabes que el perdonar siempre va a abrir camino. El perdonar siempre va a hacer la diferencia. Esa es la voluntad general de Dios. Pero también, mis queridos, tenemos que obedecer la voluntad específica de Dios. La voluntad, la ahora voluntad de Dios. No solamente la siempre voluntad de Dios, la ahora voluntad de Dios. La segunda parte de la obediencia es lo que llamamos la ahora voluntad de Dios. Esta es una instrucción personalizada que Dios te da solamente a ti con relación a tus circunstancias actuales. Estas son directivas individualizadas, son para ti exclusivamente y te son dadas cuando tú las necesitas. Escuchaba la historia de un hombre de Dios que estaba ministrando en una conferencia. Cuando él ministraba, la presencia de Dios venía y lo respaldaba. Uno de esos días fue a visitar a un primo y estaban almorzando, y mientras estaban almorzando, a un primo que no veía hace mucho tiempo, el Espíritu Santo le dijo, quiero que te pares y vayas al cuarto, que quiero hablar contigo. Y él dice que argumentó y dijo, yo no puedo pararme ahora, ir al cuarto, porque yo vengo a visitar a mi primo, estamos almorzando. Escuchó por segunda vez y no hizo caso de la voz interna del Espíritu. En la noche, cuando vino a la conferencia a predicar, lo único que quería es terminar rápido la prédica, porque sentía él que estaba en un refrigerador. Sentía que no había nada del Espíritu. Él puro quería morirse. Cuando termina de predicar y va a su hotel y se arrodilla y habla con Dios, Dios le dijo, yo te requerí a tal hora y tú no estuviste dispuesto para mí.
Los requerimientos personales, el oír la voluntad de Dios, esa voluntad específica de Dios, son aquellas cosas que Dios te las dice a ti. Por ejemplo, tu asignación, lo que tú tienes que hacer en la tierra, Dios te lo dice a ti. El cuidado de tu cuerpo, Dios te dio un cuerpo a ti y Dios te dice: yo quiero que entiendas que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El llamado que Dios te ha dado y los dones, Dios te los dio a ti y tú eres responsable tú de desarrollarlos, nadie más que tú. Tú consagrarte a desarrollar esos dones, porque con esos dones Dios te abrirá camino. Dice que el don le abre camino al hombre. Que dice: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que cuando tú le respondes a Dios de corazón, te haces cargo de lo que Dios te ha dado, te haces cargo de los dones, te haces cargo de tu llamado. No tienes que a gente chicotearte y decirte, no tienes que tener pastores que te andan amenazando. Tú te santificas a ti mismo, tú le respondes a Dios, tú respondes a la unción, tú respondes a la voz interior que hay dentro de ti. Tú mismo te preparas, tú mismo te visualizas hacia el futuro y tú dices: Señor, lo que tienes prometido para mí, yo lo quiero, porque si tú me bendices, yo voy a bendecir a los demás. ¿Cuánta bendición retenida por la desobediencia? Un montón de bendiciones retenidas por la desobediencia. Dios te da una instrucción y no le haces caso a la instrucción que Dios te da. Y sabes que, pero cuando tú le haces caso, entonces empiezas a ver la bendición de Dios para tu vida. Eso se te va a producir con el dar. A veces Dios dice: yo quiero que tú des tal ofrenda, yo quiero que tú des ropa, yo quiero que tú des tal cosa. Hay gente que dice: no, dice, mejor un pájaro en la mano que 1000 volando. Hay otros que creen a Dios y dicen: yo prefiero los 1000 volando que el pájaro en la mano. Así que simplemente ellos vienen y sueltan lo que tienen. ¿Saben? Nosotros somos dados a no hacerle caso a Dios en el dar. Nosotros acá decimos que nosotros no somos una iglesia que damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Así que cada vez que tengas la posibilidad de ver una necesidad en alguien, pregúntale a Dios si Él te está dando la oportunidad de dar, porque la bendición está en el dar. Da y se te dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, os darán en vuestro regazo, porque con la medida que mides serás medido. A veces han habido palabras que una persona ha dado a otras y ha significado la salvación para esa otra persona, la salvación para el matrimonio, la salvación para la familia, la salvación para una empresa, simplemente por escuchar y ser obediente a Dios. Hay circunstancias que a veces suceden y que son circunstancias aparentemente difíciles en la vida y uno dice: Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? Si yo te obedezco, si yo te amo. Pero sabes que aún en las circunstancias difíciles, para los que obedecen, Dios las torna para bien. Dice la Biblia que en Israel había una criada y de repente vinieron los invasores y la llevaron cautiva, y esa criada era una mujer de Dios. Era una mujer obediente a Dios, era una mujer que se relacionaba con Dios y con los profetas de Dios, respetaba a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios. Y ahí estaba trabajando en la casa de un general sirio. Y estaba trabajando y de repente, mientras le lavaba la ropa, se dio cuenta que habían algunas manchas. Y descubre ella que su general llamado Naamán era un hombre que tenía lepra. Y esta mujer que había sido llevada cautiva pero que amaba a Dios, el diablo seguramente podría estarle diciendo a ella: mujer, tú que obedeces a Dios, ¿dónde está la bendición de Dios? Porque te voy a decir una cosa: cuando eres obediente a Dios siempre habrá bendición. Cuando eres obediente a Dios, aún las cosas malas son tornadas para bien, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y ahí estaba esa mujer y de repente, mientras ve la ropa, se acerca donde su amo y le dice: usted tiene una enfermedad. Y el amo dice: y descubre que tenía lepra. Naamán, el general sirio, tenía lepra. Tenía plata, tenía reputación, tenía poder, pero tenía lepra. Y este hombre estaba queriendo ir a otros lugares, a otros dioses. Y ella le dice: hay un profeta en Israel que se mueve en la unción de Dios. Ese profeta puede venir y si tú obedeces, vas a ser bendecido. Y cuando él va donde el profeta, va pensando
el profeta va a ser evangélico. El profeta me va a hacer pasar al altar y me va a poner la mano y me va a decir, sé sano. Y cuando van a Naamán a hablar con el profeta, ni siquiera el profeta lo sabe a recibir, sino que manda a un criado y el criado le dice, buenas tardes, señor Naamán. Buenas tardes, dice. Quiero hablar con su jefe. No, dice, no tiene necesidad. Dice don Eliseo que usted vaya y se sumerja 7 veces. ¿Qué? 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán. Y él dice, pero si ese es un río, socio. Si hay otros mejores ríos como yo el general, ¿cierto? Voy a ir a sumergirme 7 veces. ¿Te puedes imaginar al general que mandaba tropas, ejército, que tenía poder, todo? Ahora va a un río. Uno. Dos. Y dice, pero ¿para qué tanta tontera? ¿Por qué 7? ¿Por qué 3 nomás? Ya 3 nomás. Y hay otro que dice, no, 7. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios nos intenta decir ahí? ¿Acaso Dios no puede hacer así y la cosa cambia? Sí. Pero Dios quería de ese hombre obediencia. Porque mis preciosos, la respuesta más grande del corazón es la obediencia. Que tu oración sea, yo quiero ser una mujer o un hombre que siempre tiene presente la respuesta más grande del corazón a Dios, la obediencia. Porque cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento en que te quieran tentar para el soborno, para la corrupción, para el fraude, para la inmoralidad sexual, para la mentira, para la violencia, como quiera que sea, tú sabes que tú dices, esto es un asunto del corazón. Y mi respuesta más grande a Dios es una respuesta del corazón, la obediencia. La obediencia. Termino con esto. Ahí está José, un joven que tiene sueños de Dios. Se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos, en vez de ser sus porristas, los que le creen y todo, lo aborrecen, lo envidian y lo quieren matar. Lo tiran a una cisterna, pasan los madianitas y ahí Rubén, el hermano mayor, toma a José y lo vende. Los judíos siempre andan negociando. Lo venden y ahí va José y lo venden en Egipto como esclavo. Y ahí don Potifar, un general del ejército egipcio, lo compra. Porque seguramente este José era un muchacho fortachón como para hacer todos los servicios de la casa. Y este José empieza a hacer los servicios de la casa. Y doña Poti le echa el ojo. Y doña Poti se enamora de él y quiere dormir con él. Y le insiste continuamente, Yuju, José, se me olvidó la toalla. Me imagino, ¿no? Yuju, no sé cómo sería, pero uno puede imaginarse. Pero José estaba siendo tentado. José era joven. Los egipcios se casaban con mujeres bonitas. Y él continuamente. Pero fíjense, usted pone a José y pone a Sansón al lado. ¿Quién se tira primero? Sansón. ¿Usted sabe cómo murió Sansón? Sin ojos. Había roto su pacto, muriendo en el molino del diablo. Muere suicidado. Sansón nunca resolvió algo en su corazón en obediencia. Pero José dijo, no señora, aun cuando usted puede ser muy bonita, es como la Copa Mundial. Se mira, pero no se toca. Y si se mira como dice la Biblia, como hermana con toda pureza. Dice, yo no cometería este grande pecado porque mi Señor me ha dicho que todo pertenece a la casa, yo lo puedo administrar, excepto que a usted no la puedo tocar. Usted es el diezmo, es de Él, yo no lo puedo tocar. Ese José, en los momentos más difíciles de la vida de un ser humano, como es el tema de la inmoralidad sexual, dijo que no, porque tenía un corazón obediente.
Hoy día la mortandad está por todos lados. Te escuchas de aquí y de allá, que caminó y ya no camina, que caminaba está embarazada, que caminó se metió en fornicación, que caminó está metido en la droga. La mortandad por todos lados. ¿Sabes qué? La respuesta más grande del corazón es la obediencia. Ponlo entre paréntesis. Es la respuesta más grande del corazón. ¿Sabe? Va a llegar un momento en que todos nosotros, mis queridos, vamos a tener que ser calificados en relación a nuestra conducta. Aprobado o desaprobado. El hecho que Dios use a alguien no quiere decir que esa persona sea un aprobado. Por favor, Dios usó a un gallo, Dios usó a un burro, pero no quiere decir que eran aprobados. Hay gente que dice, yo creo, yo oro por un enfermo y se sanó, así que Dios me usa. Aun cuando yo soy un mentiroso, o aun cuando yo soy acá o allá, yo creo que Dios me usa. O sea, el fin justifica los medios, no es así. Ser aprobado no es lo mismo que ser usado. Todos nosotros queremos ser aprobados. ¿Y sabes qué? Porque cuando eres aprobado, entonces definitivamente eres promovido. Tú nunca puedes ser promovido por alguien a quien antes no hayas obedecido. Esta es otra clave. Nunca serás promovido por alguien a quien antes no hayas obedecido. ¿Sabes qué? Me entristece que mucha gente cristiana está siendo robada. El diablo les ha robado sus sueños, les está robando sus milagros, y la razón los ha estado atando de manos, porque Dios no puede comprometerse a sí mismo con el éxito de un rebelde. Ellos están permitiendo robarse por su desobediencia, y a veces piden la bendición de Dios, y Dios dice, yo no puedo comprometerme a mí mismo con el éxito de un rebelde. De hecho, Él le advirtió a Israel, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te seguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Mis preciosos, es suicida tratar de jugar con Dios. Todo rebelde terminará siendo castigado. Por favor, escúcheme cuidadosamente. ¿Puedo ser suficientemente franco con usted? Porque no es fácil esto que yo te estoy diciendo, porque siempre como que no encaja a veces en el mensaje de amor que nosotros damos de Dios. Yo deseo, y de verdad, como dice la palabra, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ¿sabes qué? No puedes triunfar y ser completamente pleno en tu vida si permites que exista dentro de ti una semilla de rebelión. El pecado es un dolor para el corazón de Dios. Tú debes confrontar el pecado, debes desarraigarlo de tu vida, debes de pedir perdón. Y eso puede ocurrir ahora mismo, incluso ahora que me estás escuchando estas palabras. Tú puedes orar a Dios y pedir perdón por tus pecados y decirle, Señor, yo quiero darte mi mayor ofrenda, yo quiero darte la mayor obra o acción del corazón, la mayor entrega del corazón es la obediencia. Dios pide tu obediencia. Dios pide tu obediencia. Sé obediente y verás las bendiciones venir. Sé obediente en tus finanzas. Sé un hombre que diezma, sé una mujer que ofrenda, un hombre que ofrenda, diezmo y ofrendas. Y te digo, tus finanzas van a ir. ¿Cuántos de aquí tienen deuda? Levanten su mano. Levanten. No agregue mentira además de la deuda. Levanten su mano. ¿Sabe qué? Uno puede orar a Dios y decir, Señor,
Ayúdame a ser libre de mis deudas. Y eso puede convertirse en una realidad en tu vida. En su amor a veces Dios hará cosas increíbles para que no te endeudes, porque Dios te quiere dispuesto y disponible, pero sé obediente. Obedézcale a Dios. Pídale: Señor, ayúdame a ser obediente. Yo soy terco. Hay gente, yo conozco pastores, hasta acá con las deudas, nunca salen adelante. Pregúntale si diezman. No diezman, pero ellos sí piden que la iglesia diezme, y ellos no diezman. Trae maldición para la iglesia, para ellos mismos. Por eso nunca tienen tiraje en su vida. Pero Dios nos ha enseñado semillas de siembra y de cosecha. Creo que el próximo domingo les voy a hablar de eso: la siembra y la cosecha. Sea obediente a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios te dice en relación a tu pureza? ¿Qué es lo que Dios te dice en relación a tus finanzas? ¿Qué es lo que Dios te dice en relación a tus pastores? ¿Qué es lo que Dios te dice en relación a tus papás? ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Cómo está el tema de la honra? ¿Cómo está el tema? ¿Qué es lo que Dios te dice con el tema del ser responsable, del orar, de leer la palabra? Sé obediente. Si tú le das la respuesta más grande de tu corazón a Dios, entonces le habrás respondido a Dios: dame, hijo, tu